Un gusto saludarles en este día lunes ya, 29 de enero. La Iglesia recuerda a San Valerio y el texto de San Marcos de hoy dice así. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en estos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un endemoniado que se golpea, que hace daño a sí mismo, que está entre los sepulcros, eso ya es signo de muerte. Un hombre que está en una situación de muerte, un hombre que se daña y se hace heridas. Encontramos lamentablemente personas también que están en el pecado y la paga del pecado es la muerte. Están prácticamente en la situación de este hombre encadenado. Dice: el que está en pecado es esclavo del pecado, aunque dice que él rompía las cadenas, se liberaba. Era alguien que se hacía daño, que se destruía, era signo de dolor, pero también de muerte. Eso es el pecado. Y de eso tenemos que salir. Jesús viene, actúa en la vida de este hombre y lo libera. Pero la gente, no crea usted que se preocupó por los cerdos o que valorara a los cerdos, no. Era gente que veía lo económico. Tuvimos una pérdida, lamentablemente, y se curó este hombre, pero tuvimos una pérdida económica. Le dicen: vete de aquí. En lugar de decirle: sigue curando a más personas, síguenos ayudando, valoraron más la pérdida económica que el ver que este hombre se había curado. ¿Cuántos hoy en la sociedad actual viven así? Valoran más el dinero, la ganancia económica, que la persona. No les interesa la persona, les interesa la ganancia económica. Esa es una de las cosas que la Iglesia denuncia de este sistema capitalista aborazador, que solo ve la ganancia, el interés, aunque dañe al ser humano. Que nuestra vida siempre sea a favor del ser humano, que nuestra vida, como la da Jesús, sea de ayudar a otros a que salgan de la tiniebla y de la muerte del pecado. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.